Ok, buenas noches. Eh, Hoy como al mediodía ya dejé subidos los videos, ya los pueden ver. En mi casa resulta de que se fue la energía toda la noche, entonces me obligaron a dormir, que eso es bueno. Ok, vamos a continuar. Más adelante. Vamos a continuar con el proyecto. Entonces, para empezar vamos a... Ok, voy a empezar corriendo el servidor de Mongo porque yo lo tengo apagado. Entonces Mongo D y con eso empieza a correr. Dice que ya hay una instancia corriendo. No debería haber una instancia corriendo, entonces. Buenas noches. Vamos a buscar por qué está. Ahí está. 82957. Ok, vamos a volverlo a correr. Listo, ya está waiting para trabajar con el puerto 27017. Pasa adelante. Luego vamos a abrir un cliente solamente para poder utilizar la base de datos. Terminar el software 2018-02. Show collections y ahí tengo los ejemplos. ¿Ok? Bueno, lo que vamos a ir haciendo ahora es, vamos a continuar con el proyecto que estamos trabajando y ahora sí vamos a incorporar Postman para hacer las pruebas del API. Ya vimos cómo devuelve el documento JSON completo. Ahora vamos a insertar documentos a esa misma colección para mostrarles cómo se hace desde el API. Y después vamos a ir haciendo en el cliente consultas un poquito más avanzadas y replicar esas consultas en el API para poder llevar en paralelo las dos herramientas. ¿Ok? Entonces voy a abrir el proyecto. Se encuentra el mouse aquí. CD, documents. Software. Ok, y estamos trabajando en Mongo API. Vamos a abrir Atom. Oh, eso no está bien. Algo pasó aquí.
Ahora sí. Ok, aquí tenemos el API. Entonces vamos a trabajar en las rutas, en el API. Y aquí vamos a hacer el insert. Ok, ¿qué es lo que nos mostraba inicialmente la aplicación? Vamos a correrla. Y aquí la vamos, bueno, la vamos a ir probando con Postman en este momento. Ok, aquí tenemos Postman. Y el primero, la URL que nos toca establecer va a ser http pleca pleca localhost puerto 3000 pleca API, ya habíamos hablado de API all. Si enviamos, me debe devolver el resultado con todos los documentos que están. En donde los documentos que vamos a encontrar va a ser el index y some data, que son los datos que vamos a estar esperando de nuestra API para llenar esa información, para crear uno nuevo. Vamos a hacer exactamente lo mismo que trabajamos en memoria la primera vez. O sea, ¿cuál es el método HTTP que yo voy a utilizar para ingresar un nuevo elemento? ¿Cuál es? Post. Gracias. Entonces, primero vamos a declarar una plantilla. Vamos a ponerle some data. El index va a tener un valor de 0 y la otra variable que es some data va a ser igual a 0 también. ¿Ok? Ahí prácticamente le estamos diciendo que vamos a tener un objeto con datos vacíos, no vamos a tener nada. Luego vamos a darle al router.post pleca new sin nada y una función
que recibe los parámetros de siempre, request, response y next. ¿Ok? Y vamos a trabajar exactamente lo mismo. El post lo estoy recibiendo por el método object, entonces vamos a ponerle new SomeData, va a ser igual a object.assign, método que habíamos visto de un objeto vacío, de la plantilla que es SomeData y lo que venga en el request.body. ¿Ok? Así yo obtengo el objeto con los datos que yo le voy a mandar. Si tiene extra, también se van a guardar. Si no tiene extras, pues solamente las partes que son obligatorias establecidas por la plantilla. Aquí tendría que haber un proceso de validación de datos. No me voy a detener aquí, eso ya les toca a ustedes, ya saben cómo hacerlo. Entonces vamos a establecer siempre una estructura o sea, después del proceso, se procesa toda la validación de datos. Si hay algo, validated is false. Entonces vamos a poner if not validated, o sea, si validado es falso, vamos a dar un response.status 404 en este caso, .json, y le vamos a enviar error, hay data incoherente. Si no, vamos a ponerle un return aquí para que se salga del ciclo. Si no, entonces vamos a utilizar el mismo elemento que teníamos de la colección. Ejemplo collection, en ejemplo collection vamos a elaborar un insert one, que así se llama, que solo es un documento. ¿Ok? Ahora, si estoy enviando un arreglo, lo divertido, solamente en vez de insert one va a ser insert many. Esa es la diferencia. Yo quiero ingresar varios documentos al mismo tiempo, pero en este caso va a ser solamente uno. Insert one. Ese insert one es igual el esquema de funciones anidadas. Vamos a ingresar de cuál es el documento que yo voy a guardar. En este caso, new SomeData. El segundo elemento va a ser ciertas opciones. En este caso, no le vamos a trabajar con ninguna opción adicional. Y por último, lo que tiene es cuál va a ser el archivo que se vaya, la función que se va a ejecutar, que va a devolver el error y el resultado. A comentar de aquí para que se sepa que ahí termina. Ok, entonces el insert one es el documento, las opciones, que no le vamos a poner ninguna, y la función donde se va a devolver el resultado. Primero, si hay un resultado, bueno, hay un error, vamos a devolver, ¿cómo? Un objeto vacío, porque son opcionales, son opciones extras que se le dan como parámetros adicionales. Por ejemplo, si el servidor de MongoDB estuviera un esquema de replicación que se le conoce, o sea, va al uno y se tiene que copiar en otros dos servidores de réplica. Hay una opción que dice no devuelve el resultado hasta que por lo menos el quórum del replicacer, o sea, de todos los servidores, hayan confirmado de que se ha guardado. Entonces, eso de cierta forma valida de que
está bien, aunque sea por lo menos en la mayoría de los servers está guardado. Y el resto se encarga en algún momento MongoDB de sincronizarlo. Pero esas son opciones que se establecen. En este caso, como no estamos usando una réplica, o hay otras opciones ahí, no las vamos a ingresar. Status 404. Y vamos a enviar un JSON con el error. Y eso es error al escribir documento. Ok. Si no hay error, entonces significa de que hubo una ejecución adecuada. El write operation result me devuelve en el objeto result varios elementos. Por ejemplo, aquí yo puedo determinar, nos vamos a poner comentados. En el result, el inserted count debería devolver 1 siempre. ¿Okay? Si no, es que no se pudo insertar por X o Y razón. Normalmente se inserta. Entonces eso lo vamos a eliminar. El ops es un objeto o un arreglo de los objetos que se fueron afectados. Entonces se inserta y en este ops me va a devolver un arreglo que contiene el documento, pero con el ID ya insertado, que eso es prácticamente lo que yo debería devolver. Entonces vamos a hacer un return de un response.status 200, todo está bien, y un JSON, y el que vamos a devolver es result.ops. ok, y prácticamente así es como se llena un documento y se genera uno nuevo, diferente a lo que hicimos con el del arreglo en memoria. No hay mucha diferencia más que utilizar los métodos específicos de MongoDB. De ahí no hay ninguna diferencia en absoluto. Lo salvamos. Vamos a revisar si no hubo errores de sintaxis. Por lo visto no. Vamos a enviar el documento a ver qué me devuelve. Por los momentos hay 1, 2, 3, 4, 5. Hay 10 documentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces voy por el index 10 y el SOMData 7. Entonces vamos a crear una nueva entrada por método post a http pleca localhost 3000 pleca API pleca new, que es donde vamos a hacer la nueva entrada. ok, y en el body le vamos a enviar en formato www form url encode las llaves, que sería index. Vamos a ver que iba con un valor de 10 en estos momentos, y la otra llave llamado SOMData, que no es ese. Vamos a ver cómo se llama. SOMData. Y el valor aquí vamos a ponerlo de 99, solo para probar. ok, index SOMData, valor 1099, en el body como un wform url encode. Le damos enviar y esperamos la respuesta. Y aquí está la respuesta de logs. Si se fijan, sí me devuelve un arreglo, ok, y el documento que fue afectado fue index 10, SOMData 99, y el nuevo identificador que obtiene ese documento guardado en MongoDB es ese número, veo que está ahí, y si le damos a volver a ver toda la data, apuesto que el último va a ser el 10 con SOMData 99. ok, vamos a comprobarlo en el cliente.
de Mongo, db.ejemplo.find, vamos a mostrarlo bonito todo, y el último es el documento que acabamos de insertar. ¿Ok? No es nada complicado realmente. Si se fijan paso a paso se puede agregar varias cosas bien interesantes. Ahora, vamos a hacer una búsqueda de un documento específico solo utilizando el identificador. ¿Ok? Quiero que el API me devuelva solamente un documento en específico. ¿Ok? Ahora, ¿se acuerdan que en el cliente, para hacer eso, declarábamos una variable o un objeto? Le decíamos el ID va a ser igual a, y aquí utilizábamos el object ID, y entre paréntesis escribíamos el ID, el hash de ese valor. ¿Recuerdan, verdad? Eso ya lo habíamos hecho. Y yo le puedo dar db.ejemplo, que es la colección, .find, y envío el query, y me tiene que devolver exactamente el documento que corresponda a este valor. O sea que yo estoy esperando que me devuelva solamente el documento del index 8. Entonces si yo le doy enter, me va a devolver específicamente el documento que cumple con ese identificador que tiene el index 8. ¿Ok? Esto lo hicimos en el cliente de MongoDB. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo en el API, porque son las funciones importantes que ocupamos. Como este es prácticamente un find one, o sea, encontrar uno, el del elemento, igual es una consulta, vamos a utilizar el método get. Vamos a ponerle aquí one, y después vamos a ponerle dos puntos, el ID, o sea, de que la URL que yo voy a buscar es API, pleca, one, pleca, y el número de identificación, o sea, el hash del documento que yo estoy buscando. Vamos a obtener function request response next. Aquí get one. Y vamos a empezar creando nuestro parámetro de query, que es un objeto que va a tener el elemento --id, y aquí ocupo del driver de Mongo obtener el objeto de object ID, que no existe. O sea, no tengo un método llamado object ID en Node.js, lo tengo que incorporar de la librería. Entonces vamos a agregar un nuevo requerimiento aquí, var object ID va a ser igual a require de MongoDB salud.object ID. Tiene el mismo nombre. Voy a confirmarlo solamente. Entonces con O. Ok, es con... Ok. Aquí el object ID es con la D mayúscula. Entonces, teniendo eso, ya en el get one puedo perfectamente decirle, ok, vamos a ocupar un object ID, y como es un método, le vamos a mandar del request del elemento params el atributo ID. Ok, y con eso tenemos el filtro. Ahora lo que ocupo es de la colección
extraer el documento que cumpla con eso. Y como yo sé que es solo un documento, vamos a llamar el ejemplo collection.find1. La opción que lleva es el query, la variable query, que es el filtro. Luego, las opciones las vamos a ir viendo un poquito más adelante. Ahorita vacío porque no las ocupamos. Y por último va a ser la función que recibe siempre un error y un resultado. Esto me devuelve el documento. Entonces vamos con la misma lógica. Si hay un error, el response.status, vamos a devolver 404.json y vamos a poner error no se encontró documento. Si no, vamos a devolver un 200 y el JSON que vamos a devolver va a ser el documento en sí. ¿Ok? Veamos si el API no tuvo ningún problema al ejecutarse nuevamente, si no hay error de sintaxis. No lo hay, funciona bien. Entonces vamos a hacer la nueva entrada en el método get. http localhost 3000 pleca API pleca1 pleca, y ahí es donde vamos a poner entonces el código del identificador que yo quiero. ¿Te acuerdas que antes usábamos el index, el valor del índice? Ahora ya no, ahora ya es el código que vamos a utilizar, la llave primaria, por así decirlo. Entonces voy a ir al cliente, voy a agarrar una llave en específico, vamos a buscar el objeto 9, lo copio, lo pego y vamos a probar. Y me devuelve el objeto 9. ¿Ok? No está tan complicado. Ya lo vamos a complicar un poquito más. ¿Ok? Pregunta hasta aquí. Cosas que ya deben manejar en el cliente y en el API. En el cliente la búsqueda, ahí es bien sencillo. Solo es db, punto, el nombre de colección, punto find y el objeto con el filtro que yo quiero extraer. Y ahorita solo hemos manejado filtros bien sencillos, el de un atributo con su valor. Vamos ahora a manejar filtros un poquito más complejos y en el API ya solo nos faltaría hacer alguna actualización y un eliminado para terminar el ciclo del CRUD. Ok, solo nos faltan dos partes. Pero para la parte del cliente, que es el mantenimiento y buscar más información, sí le vamos a agregar un poquito más de lógica y más que todo en la parte de los filtros y en las actualizaciones nos vamos a dedicar mucho más tiempo para hacer
cosas interesantes, no así nomás. Ok, entonces, con esto, lo que voy a empezar ahora es de que voy a crear una nueva colección en donde vamos a guardar información, igual generada de forma aleatoria, pero esta vez yo quiero guardar información que contenga datos que yo pueda hacer búsquedas, ¿cómo les digo? Búsquedas por medio de desigualdades, búsquedas de elementos que están dentro de un arreglo y búsquedas de elementos que hay doble condición. Por ejemplo, los operadores lógicos, el i y el o. Que eso tiene forma muy específica de hacerlo en MongoDB. Todo lo que acabo de decir ya tienen formas y funciones bien específicas para lograrlas hacer. Y las vamos a aprender a hacer. Entonces, en estos momentos voy a crear un script para crear una colección. Vamos a utilizar profiles. Esa va a ser mi colección, o sea que la vamos a declarar como un arreglo. No está en PHP. Ahí. Ok, profiles va a ser un arreglo vacío. Voy a tener también una variable llamada colors para definir colores. ¿Cuál va a ser el color de un perfil específico? También va a ser un arreglo. No, sí, un arreglo. Voy a declarar algunos nombres. También un arreglo. Y vamos a declarar unos apellidos. Y unos correos. Esto es simplemente para simular data, para crear data de forma aleatoria. Entonces, primero, en colors, vamos a definir 4 colores. Azul, verde, rojo, amarillo, púrpura. ¿Ok? Entonces, en color tengo un arreglo de 5 elementos. Diga. No, lo sustituí. Color. Listo, corregido. ¿Ok? Y si yo quiero borrar una variable, listo, ya no existe. Sí. Ok, entonces colors, listo, ahí está el arreglo de los 5 elementos. Ahora tenía nombres, ¿verdad? Nombre, bien. Y aquí vamos a poner Luis, Paco, Hugo, Donald, y se me olvidó el otro. Peggy. Ok, igual 5 nombres. Arreglos. Esto con la clase no tiene nada que ver realmente. Apellidos, ok. Vamos a ponerle un de tal. Correa. Castillo. Puerta. Rivera. No comprometo a nadie aquí, ¿verdad? Ok. Tengo los nombres, tengo los apellidos, tengo los colores. ¿Qué otro había definido antes? Correos.
Vamos a poner a@.com, b@.com, c@.com, m@.com. Ok, ahí tengo 1, 2, 3, 4 correos distintos. Listo, perfecto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a generar información combinando distintos elementos de forma aleatoria de cada uno de estos. ¿Cuál es la estructura que yo quiero? La estructura que se desea es una estructura en donde yo voy a tener el nombre, va a tener un valor, apellido, va a tener otro valor, colores, va a ser un arreglo de 2 colores específicos, edad, va a ser un valor entre 0 y 100 de forma aleatoria, y correo va a ser un valor aleatorio también. Esa es la estructura que yo quiero dejar. ¿Ok? Eso lo vamos a dejar en una variable solamente para tenerlo de referencia. Más o menos así va a quedar viendo. Y esos son los que se van a crear. Voy a crear 100 documentos con esa estructura. Pero como soy bien haragano, voy a ir uno por uno. ¿Ok? Sino que vamos a hacer un ciclo. Ya tengo los profiles, que ahí es donde voy a ir metiendo cada uno de estos elementos. O sea, un arreglo que contenga esos elementos. Entonces vamos a hacer un for var I es igual a 0, punto y coma, I es menor o igual a 100, bueno, menor a 100, porque solo quiero 100 documentos, y más, cerramos y abrimos el ciclo, ¿ok? Entonces, primero vamos a definir, va a ser igual a un elemento vacío, doc.nombre, va a ser igual, que es el primer elemento que yo quiero ahí, de los nombres, quiero el índice. Acuérdense que los arreglos en JavaScript empiezan en 0 y terminan en la longitud -1. Los nombres tenía Hugo, Paco, Luis, Donald y Peggy, 5. ¿Ok? Entonces, si yo quiero los 5 elementos, tengo que hacer un random X, multiplicarlo por 5, ¿ok? Porque el random me devuelve un 0, desde 0 a .9999. No creo que devuelva 1, solo voy a confirmarlo. Ok, va desde el 0 hasta el 1 sin incluir el 1. O sea que nunca voy a tener un 5 cerrado. Entonces lo voy a multiplicar por 6 y lo que voy a hacer es un floor de ese valor. Por si me sale un 5.99, va a convertirse en 5. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es, uy, ya se acabó el tiempo, pero vamos a terminar de correr. Math.floor de math.random por 6, que son los elementos que hay. Ahí se cierra el randomness método. Se cierra el floor y ahí está el primer elemento. ¿Ok? Sí, son 5 elementos. Los 5 elementos empiezan en índice 0, 1, 2, 3, 4. Tiene toda la razón, me equivoqué aquí.
Vamos a corregirlo aquí de un solo para no volverlo a grabar. Porque sería 4 el último, ¿verdad? Sí. Sí, ahí está bien. Ok. Doc punto apellido igual a apellidos. La misma lógica, mat.floor de mat.random. ¿Cuántos apellidos teníamos? 1, 2, 3, 4, 5 también. Por 5. Y aquí es floor con O. Luego doc punto colores va a ser igual a un arreglo en donde voy a tener colores. ¿Cuántos colores habían? 1, 2, 3, 4, 5 también. Y otro colores de ups, y ahí cierra colores, aquí cierra el otro colores y aquí cierra el otro. Ok, y ¿qué me falta? Edad. Vamos a multiplicarlo por 100 y doc.correo va a ser igual a correos. Este solo tenemos 4, ¿verdad? Correos 1, 2, 3, 4, sí. Por 4. Entonces ahora profiles, vamos a agregarle el doc. Esto ojalá corra completo y colores is not defined. Colors. 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 Antes que genere un error, este también. Ok, ahí están los 100 profiles. A ver, todos tienen una combinación de datos diferentes. Ok, y ahora va a ser simple. Db punto, y aquí vamos a poner perfiles o usuarios, pongamos. Insert profiles. Le damos enter y el nresult me dice que se ha insertado 100.
¿Ok? Ya mañana continuamos. Ya insertamos los documentos